Hola, bienvenidos a Paleomanía. En este nuevo paleotutorial os voy a explicar un poquito por encima los principales términos latinos que utilizamos en paleontología. Así que si estás listo, empecemos. Vale, el primer término latino que vamos a tratar es CF, que es una abreviatura de confer, que significa comparar con. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de este término. Imaginaos que hemos encontrado unos restos óseos, fósiles, de la especie Balaenoptera musculus, que sería la ballena azul. Pero realmente no estamos muy seguros de que pertenezca a la especie Balaenoptera musculus todos estos restos que hemos encontrado. Pues este ejemplar lo podríamos catalogar como Balaenoptera cf musculus, es decir, Balaenoptera, porque sí que estamos seguros de que sea del género Balaenoptera, cf musculus, comparar con musculus. Esto diría a posibles investigadores que trabajasen sobre nuestro estudio de que nosotros conocíamos con bastante certeza el género de estos restos, el género al que hemos atribuido estos restos, pero no estábamos demasiado seguros de la especie y hemos dicho que lo estamos catalogando comparándolo con esta especie. Es decir, como que hay que revisar esta catalogación. Es un poco lo que estamos diciendo, pero que lo más probable es que sea Balaenoptera musculus. Bueno, otro género latino muy utilizado es AFF, que es una abreviatura de affinis, que significa parecido a. Un ejemplo de aplicación de nuevo. Por ejemplo, este es un ejemplar de Olmesina occidentalis, que es un pampatérido, una especie de armadillo que vivió en América del Sur y América del Norte hace unos cuantos millones de años. Pues, después del gran intercambio biótico americano y, bueno, en fin, no nos vayamos por las ramas. Imaginaos que estamos seguros de que pertenece al género Olmesina y quizá pertenezca a la especie Olmesina occidentalis, pero no estamos demasiado seguros. Se parece superficialmente. Pues podríamos ponerlo como Olmesina AFF occidentalis, es decir, segurísimo que es del género Olmesina, y de decir alguna especie, pues lo más probable es que sea Olmesina occidentalis, pero no estamos demasiado seguros. Esto, AFF y CF son realmente términos bastante parecidos, lo que pasa es que CF, como ya he dicho antes, implica que investigadores posteriores deberían hacer una revisión, porque nosotros lo estamos comparando un poquito con el holotipo de Balaenoptera musculus en el caso anterior. Aquí simplemente estamos diciendo que son parecidos. Bueno, SP y SPP, que es el plural de SP, INDET, son otros términos muy utilizados en paleontología. De nuevo, un ejemplo de aplicación. Imaginaos que tenemos un ejemplar de Castoroides ohioensis, un castor gigante del Pleistoceno de Norteamérica. Pues imaginaos que no sabemos lo de ohioensis, únicamente sabemos con certeza que es del género Castoroides, pero no tenemos ni idea de qué especie puede ser. Pues bueno, esto ya seguramente muchos lo conozcáis. Dejaríamos esta clasificación, o sea, clasificaríamos a este ejemplar como Castoroides sp. Solamente hemos podido atinar hasta el género, la especie ni idea. Por eso Castoroides sp. Y muchas veces en excavaciones no podemos atinar hasta el género, solamente podemos atinar hasta la familia o incluso hasta el orden. Por ejemplo, imaginaos que estos restos óseos solamente podemos decir que es del orden Coristodera, que son un grupo de reptiles diápsidos. Pues imaginaos que solamente podemos afinar lo que os he dicho hasta el orden Coristodera, pues estos restos los clasificaríamos como Coristodera indet, es decir, dentro de Coristodera indeterminado totalmente, no tenemos ni idea ni podemos clasificarlo con una mayor precisión. Bueno, estos ya van a ser términos latinos que se utilizan en paleontología, pero no de este modo. Son términos latinos muy comúnmente utilizados en otro tipo de publicaciones. Por ejemplo, lo que es el concepto de nomen dubium. Os voy a explicar nomen dubium con un pequeño ejemplo. Troodon formosus, la especie Troodon formosus de dinosaurio, pues inicialmente únicamente estaba descrita por un par de dientes, no por estos dos, ¿sabes? Estos son una imagen que he cogido de Wikipedia, pero únicamente se describió en base a 2 dientes, pues eso, lo más probable es que en su momento esto sería un nomen dubium, porque imaginaos que al día siguiente se encontrase
un cráneo de otro dinosaurio del que ya estaba descrito, que ya se conocía esa especie, pero no se conocían sus dientes, y en ese cráneo sí que se veían esos dientes, en el cráneo este que se ha descubierto. Imaginaos que esos dientes fuesen los del Troodon formosus. Pues en ese momento Troodon formosus ya no sería una especie, porque ya hemos descubierto que realmente esto no designa una especie, sino son los dientes de otra especie previamente descrita, pero que hasta entonces no se habían encontrado. Por lo tanto, muchas veces, cuando pasa con este tipo de descubrimientos, que se catalogan especies o géneros o diversos o subespecies o lo que sea, lo catalogamos en base únicamente a restos muy fragmentarios, muchas veces son nomen dubiums, porque posteriormente se descubre que realmente no era una especie, sino eran restos de otra especie ya descrita previamente. Y bueno, no ha sido el caso del Troodon, porque luego se han encontrado más restos del Troodon, y por el orden en el que se han descrito, pues al final Troodon es un género y Troodon formosus es una especie totalmente válida. Pero para que veáis el grado de indeterminación, por así decirlo, que hay en este tema, muchas veces se confunden dientes de Troodon con dientes de Stegoceras, que es un pachycephalosaurio, ni siquiera es un dinosaurio saurisquio, no es del mismo gran grupo de dinosaurios que Troodon. O sea, pues, describir una especie, y más en la época en la que se describió esto, cuando apenas había restos de dinosaurios descubiertos y catalogados en base a un par de dientes, es una cosa muy arriesgada, y generalmente va a ser un nomen dubium. Y bueno, Incertae sedis, o Incertae sedis, si lo queréis pronunciar a la española literalmente. Pues bueno, esto básicamente lo que nos dice es que no tenemos ni idea o no hay consenso acerca de lo que esto puede ser. Y aunque pueda parecer una definición un poco vasta, realmente es muy común en paleontología. Y os voy a poner un ejemplo súper típico. Durante muchísimo tiempo se conocen los denominados elementos conodontos, que son como una especie de plaquitas, estas que estáis viendo en pantalla, que aparecen en estratos de prácticamente todo el Paleozoico y durante el principio del Mesozoico. Y son tan comunes, de hecho, que se utilizan dentro de métodos estratigráficos para datar estratos, para datar de a qué edad o a época o su periodo o lo que sea pertenece cierto estrato. Pues estos hasta hace relativamente, bueno, ahora ya hace bastante, pero hasta hace no demasiado tiempo no se sabía qué eran realmente. Si eran piezas dentales, si eran osteodermos, no se sabía lo que era realmente. A ver, osteodermos obviamente no, pero por poneros un ejemplo, no había un consenso sobre qué podía ser esto. Y esto no pasó hasta, o sea, esto no se descubrió lo que realmente hoy ya se sabe qué es, hasta que en Escocia se encontró un resto de este animal, que son conodontos, en el que en la boca tenía estas pequeñas plaquitas que hemos visto antes, las tenía en la boca. Y bueno, estos realmente no son dientes, son, podríamos catalogarlo como piezas dentales porque están en la boca, pero no son dientes, no tienen nada que ver con los dientes, no son evolutivamente equivalentes a los dientes tampoco. O sea, son unas piezas dentales que estos animales tenían y que hasta que no se descubrió este espécimen espectacular en Escocia bien preservado, no se pudo atribuir todo este grupo de elementos conodontos a este orden de animales. A los conodontos. Y bueno, hasta aquí todo. Espero que mis explicaciones un poquito improvisadas hayan sido de vuestro agrado. Y como siempre, paleomaníacos, dadle a me gusta si os gustó y suscribíos para no perderos nada del apasionante mundo de la prehistoria. ¡Hasta pronto!